Bueno, vamos a empezar con el tutorial de las actividades número 3, donde vamos a seguir trabajando con la masa, con el volumen, pero además vamos a empezar a trabajar también con los tres estados que tiene la materia, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Para entender un poco estos tres estados, que seguramente ustedes ya vieron el año pasado, vamos a tener en cuenta que este año nosotros vamos a trabajar en una teoría que se llama teoría cinético-molecular, que vamos a analizar específicamente la clase que viene. Pero tengan en cuenta que esta teoría dice que toda la materia está compuesta por partículas que son totalmente chiquititas, ¿sí? Microscópicas, que yo no las puedo observar, pero que si yo pudiera hacerme muy chiquitito y pudiera observar esa materia por dentro, vería que la materia está compuesta por estas partículas. Y este programa que vamos a observar hoy, que es lo que ven acá ustedes en pantalla, me permite a mí trabajar con un cuerpo cualquiera donde yo pudiera observar sus partículas, ¿sí? Este es un sólido, después aparece un líquido, por ejemplo, y después vamos a ver un cuerpo en estado gaseoso. Vean que todos los materiales están compuestos por partículas. Vamos de nuevo al estado sólido. Vean que en el estado sólido estas partículas mantienen una forma determinada. Es como si fuera un cubito de hielo, por ejemplo, ¿sí? Mantienen una forma, no se adaptan al recipiente que los contiene, ¿sí? Y además yo no las puedo, por más de que yo haga fuerza sobre ellas, no las puedo modificar su forma o en realidad no las puedo adaptar al recipiente que los contiene por más que yo haga mucha fuerza sobre ellas, ¿sí? En cambio, en el estado líquido van a ver que ya las partículas empiezan a desplazarse y empiezan a tomar la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, yo vuelco agua en cualquier recipiente, lo que voy a ver es que se van a adaptar a ese recipiente. Lo puedo poner en un recipiente como este, en un recipiente más angosto, y las partículas siempre se van a ubicar contra el fondo y van a ubicar a adaptar su forma. Veo algunas que se salen porque vamos a ver que después yo puedo tener algunas partículas que pasan en el estado gaseoso por la temperatura. Pero las que me interesan son las que están ahí abajo. Y finalmente tengo las partículas de un determinado gas, por ejemplo oxígeno. Yo lo encierro en un recipiente y lo que voy a ver es que el oxígeno sí se va a adaptar al recipiente que lo contiene, pero en su totalidad. En cambio el líquido siempre era contra el fondo. Y lo que voy a ver también en este estado gaseoso es que yo a este estado de la materia lo voy a poder comprimir. Por ejemplo, puedo achicar el recipiente y voy a ver que las partículas se empiezan a comprimir, ¿sí? El gas se empieza a comprimir y a expandir también si yo quisiera expandirlo, a diferencia del estado líquido o por ejemplo acá líquido o sólido, que yo no las puedo apretar y hacerlas más chiquitas o agrandar. Fíjense que ahora el recipiente es más grande, igual las partículas siguen manteniendo su forma, no se expanden ni se comprimen, ¿sí? En el líquido pasa lo mismo, ¿sí? Siempre se mantienen en el fondo. Entonces el único estado que yo puedo comprimir o expandir es el estado gaseoso. Tengan en cuenta que ustedes en las actividades que van a realizar van a tener que completar una tabla donde van a tener que poner en cada estado si la forma es definida o variable, es decir, si se mantiene constante la forma o puede cambiar, si el volumen, ¿sí? Si es el espacio que ocupa, es siempre el mismo o es indefinido, es decir, puede cambiar, y la compresibilidad. ¿Qué significa la compresibilidad? Si se puede hacer más chiquitito o más grande, se puede comprimir o expandir. El volumen, tengan en cuenta, por ejemplo, el espacio que ocupa un sólido, ¿sí? Vamos a de nuevo acá, sí, el sólido. Es decir, el espacio que ocupa va a ser siempre el mismo, mientras que igual que en el líquido siempre es el mismo, mientras que en el gaseoso en cambio puede cambiar ese espacio que ocupa. Revisemos de nuevo esta simulación. Si yo lo aprieto, ¿qué pasa con este gas? Ya ocupa un menor espacio que el de antes, ¿sí? Bueno, ahí me hice demasiada presión y se rompió. Tengan en cuenta que esta simulación es muy interesante porque me permite trabajar en un montón de cosas que son reales. Si hago mucha presión, puede explotar. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjense que de nuevo que el estado de la materia, en el estado gaseoso puedo comprimirlo, expandirlo, en el estado líquido, en el estado sólido no lo puedo hacer.
Bien. Y después van a trabajar con algunos problemas de la vida cotidiana para que ustedes relacionen esto que vimos con los estados de la materia. Tengan en cuenta que todos los materiales, por ejemplo el agua, el dióxido de carbono, cualquier material que existe en la naturaleza puede estar en los 3 estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso. Lo vamos a ver más adelante en los cambios de estado. Cualquier duda que tengan, me preguntan por Classroom y yo se las voy a ir contestando. Muchas gracias.